Pero tú te crees que soy imbécil, fue lo que le grité al móvil justo antes de colgar, con el corazón latiéndome en la garganta y las manos temblando de pura rabia. No os voy a mentir, ese no era el tipo de frase que uno suelta a su mujer, pero cuando escuchas algo que te revienta por dentro, lo que sale es fuego puro, y a mí se me acababa de incendiar el pecho. Lo curioso es que todo empezó esa misma mañana, como cualquier otro viernes, cuando salí del trabajo un poco antes porque el jefe se apiadó de nosotros y nos dejó marchar a eso de las 3. Ya sabéis, típico viernes en España, con ganas de llegar a casa, pegarte una buena siesta y luego, si se terciaba, salir a tomar unas cañas con los colegas. Pero la vida tenía otros planes para mí. Cuando iba subiendo por la escalera del portal, escuché algo que no debería haber escuchado, algo que no estaba destinado para mis oídos, pero que me atravesó como un cuchillo mal afilado. Desde el segundo piso, la voz de Valeria, mi mujer, sonaba clara, fuerte, con ese tonito que solo pone cuando se siente cómoda, relajada, coqueta. No, no, no. Esta noche es imposible, que está en casa, pero mañana sí, te lo prometo, mañana me lo invento y nos vemos todo el día. Me paré en seco, agaché la cabeza, contuve la respiración y seguí escuchando, pegado a la pared como un maldito detective de película barata. Sí, sí, lo de la última vez me volvió loca, no paro de pensar en eso, en ti. No, no puede ser, me repetía mientras notaba cómo se me helaba la sangre y cómo las piernas me temblaban tanto que tuve que apoyarme en la barandilla para no caerme. Pensé en subir corriendo, abrir la puerta de una patada y enfrentarla ahí mismo, sin anestesia, pero una parte de mí, no sé si por cobardía o por puro instinto, decidió esperar, aguantar. Seguir escuchando para confirmar que lo que estaba oyendo no era un malentendido, no era un error, no era una broma de mal gusto del universo. Cuando colgó, la escuché suspirar, caminar hacia el salón y encender la tele como si no hubiera pasado nada, como si no acabara de romperme el alma en 1000 pedazos. Subí los últimos escalones con la adrenalina disparada, abrí la puerta despacio, intentando aparentar normalidad, y allí estaba ella, sentada en el sofá, con una mantita sobre las piernas y el mando en la mano, mirándome como si todo estuviera en su sitio. Cariño. Qué bien que hayas llegado antes, ¿te apetece que pida unas pizzas y vemos una peli? Me dijo con la voz más dulce que ha salido nunca de esa boca, como si fuera la misma mujer de siempre. Como si no acabara de prometerle su cuerpo y su tiempo a otro. La miré fijamente, no sabía si soltarle la verdad ahí mismo o seguir disimulando, pero me mordí la lengua, respiré hondo, y con un nudo en la garganta le solté, sí, pide lo que quieras, yo voy a ducharme. Que vengo reventado. Y mientras el agua me caía por la espalda, mientras me frotaba la cara intentando no gritar, no romper nada, empecé a hilar, a conectar cosas. Los mensajes que le llegaban y que nunca me enseñaba, las salidas imprevistas con las chicas del curro, las risas tontas mientras miraba el móvil y que cortaba en seco cuando yo me acercaba. Las discusiones absurdas por tonterías que antes no importaban, su falta total de interés en cualquier cosa que tuviera que ver conmigo desde hacía semanas. Todo cobraba sentido ahora, todo encajaba como las piezas de un puzzle que llevaba tiempo delante de mí y que no quise ver. Cuando salí del baño, ella seguía como si nada, hojeando el móvil mientras esperaba a que llegara la pizza. Me senté frente a ella y le pregunté con la voz más neutra que pude, «Oye, Valeria, ¿y mañana qué vas a hacer?» Ella ni levantó la vista, respondió sin dudar, «Nada, lo de siempre, limpieza, comprar algo para la casa, y luego pensaba quedar con Marta, que hace mucho que no la veo». Asentí, mordiéndome la lengua, conteniendo la rabia, y en ese momento supe que tenía que confirmar mis sospechas, tenía que verlo con mis propios ojos.
Tenía que clavarle la realidad en la cara antes de que tuviera oportunidad de inventar más mentiras. Aquella noche apenas pude pegar ojo, tumbado boca arriba en la cama mientras Valeria dormía a mi lado como si no pasara absolutamente nada, respirando tranquila. Con esa cara de falsa paz que ahora me producía un asco que nunca pensé que llegaría a sentir por ella. No paraba de mirar el techo mientras en mi cabeza se repetía una y otra vez esa conversación que había escuchado en la escalera. Esa voz que hasta hacía unas horas me parecía la más familiar del mundo y que ahora me sonaba ajena, sucia, falsa. Estuve varias horas pensando cómo hacerlo, cómo obtener la prueba definitiva, cómo enfrentarme a una realidad que ya sabía que era cierta pero que necesitaba ver con mis propios ojos para, llegado el momento, aplastársela en la cara sin que tuviera la más mínima oportunidad de negarlo o de inventar alguna de sus mierdas habituales. A las 8 de la mañana ella se levantó como siempre, se metió en la ducha y empezó con su rutina. Yo fingí estar dormido mientras la escuchaba tararear mientras preparaba el café, ese mismo café que durante años me llevó a la cama cada sábado con una sonrisa, y que ahora, saber que lo hacía mientras planificaba cómo mentirme y cómo estar con otro, me daba náuseas. Me levanté media hora después, sin mirarla a la cara, con una excusa preparada, me voy a ver si soluciono lo del coche, que ayer me hacía un ruido raro. Ella ni siquiera se giró, solo contestó desde la cocina mientras metía unas tostadas en el plato, vale, cariño, luego me cuentas, yo tengo 1000 cosas que hacer hoy. Salí de casa con el móvil en la mano, ya había decidido lo que iba a hacer. Llamé a mi amigo Sergio, que aparte de ser un tío que sabe más de tecnología que la Guardia Civil, es de esos que no pregunta demasiado cuando le pides un favor extraño. Le expliqué lo justo, que necesitaba saber si Valeria me estaba engañando, que no quería sospechas ni intuiciones, quería pruebas, fotos, vídeos, lo que fuera. Sergio, con ese tono serio que pone cuando sabe que algo va en serio, me soltó, mira, Pedro, te voy a pasar por WhatsApp la dirección de una tienda en Alcorcón, ve allí. Di que vas de mi parte y te pondrán un GPS y un micro en el coche de ella, no es caro, y créeme que con eso en 2 días sabes todo lo que necesitas saber. No lo dudé ni un segundo, cogí el coche y me planté allí en menos de media hora. El tío que me atendió ni siquiera me pidió explicaciones, solo me preguntó la matrícula y el modelo del coche de Valeria, me dijo que tardaría 1 hora y que me llamaría cuando estuviera listo. Me fui a desayunar mientras pensaba en lo jodidamente surrealista que era estar en esa situación, pensando que hasta hace una semana mi mayor preocupación era elegir qué serie ver juntos el domingo por la noche. Cuando me llamó, volví, me explicó cómo funcionaba todo, cómo podía seguir en tiempo real donde estaba su coche desde una app que me instaló en el móvil. Y como el micrófono me permitiría escuchar cualquier conversación dentro del vehículo. Le pagué en efectivo, recogí todo y me fui directo a casa, con las manos sudadas y el estómago revuelto. Cuando llegué, Valeria estaba ya vestida, maquillada, oliendo a ese perfume que solo usa cuando sabe que va a ver a alguien que quiere impresionar. Fingí normalidad. Le di un beso en la mejilla que me provocó hasta repulsión y le solté con la voz más natural que pude, oye, voy a pasar la tarde con mi primo, que me pidió ayuda con unas cosas en casa. Ella sonrió, esa sonrisa que ahora sé que estaba llena de mentira, y me contestó mientras se colgaba el bolso, perfecto. Pues yo me voy ya que he quedado con Marta para comer y luego tenemos que ir a mirar unas cosillas al centro comercial. La seguí hasta el garaje con el móvil en la mano, viendo cómo la señal del GPS se activaba en tiempo real. Esperé a que arrancara, saliera del edificio y tomara dirección a la M30. Volví al coche, encendí el motor y empecé a seguir la señal como si fuera un puto sabueso. Al principio parecía que iba en dirección al centro, todo normal,
la ruta típica para ir a casa de Marta. Pero entonces, de repente, el punto del GPS se desvió hacia la 42, en dirección contraria. Me temblaron las manos mientras pensaba, a ver, puede ser que vaya a otro sitio, quizá a comprar algo, o quizá no. Seguí conduciendo mientras veía cómo la señal se detenía en un polígono industrial en Getafe. Concretamente en la calle donde hay varios hoteles de esos que no destacan precisamente por sus servicios de desayuno ni por sus vistas. Aparqué a unos 100 metros, bajé la ventanilla, apagué el motor y esperé. No tardó ni 5 minutos cuando la vi, aparcando justo frente al hotel. Salió del coche, se miró en el retrovisor, se acomodó el pelo, se ajustó el escote, y con el móvil en la mano, empezó a escribir mientras miraba hacia la entrada como esperando a alguien. No hicieron falta más de 30 segundos para que apareciera él. Un tipo que reconocí perfectamente, porque era su compañero del trabajo, uno al que siempre mencionaba en casa como un pesado que no sabe hacer nada sin mí. Pues mira tú qué cosas. Lo vi acercarse, darle 2 besos, y acto seguido abrazarla por la cintura mientras ella se le pegaba como si no existiera nada más en el mundo. Se dijeron algo que no alcancé a escuchar porque estaban aún lejos del coche, pero después de eso, él le agarró la mano y entraron juntos al hotel, sin mirar atrás, como si fuera lo más normal del mundo. Me quedé ahí, con el puño apretado contra el volante, sintiendo como la rabia me subía hasta las orejas, como los dientes me rechinaban y como me daban ganas de salir, entrar al hotel y liarla allí mismo. Pero no. Apreté el móvil, respiré hondo, y me dije a mí mismo, no hoy. Hoy no. Esto tiene que hacerse bien. Permanecí dentro del coche más de 1 hora, con los ojos fijos en la entrada del hotel mientras mi cabeza iba a 1000, procesando cada detalle, repasando cada gesto que acababa de presenciar. Intentando entender en qué momento todo se torció hasta llegar a este punto. Me costaba asumir que Valeria, la misma mujer que llevaba años diciéndome que yo era su vida, acababa de entrar de la mano de otro hombre a un hotel de carretera como si fuese lo más normal del mundo. No había forma de justificarlo, no había sitio para las dudas, las excusas o los malentendidos, todo estaba más que claro. Ella no estaba en una comida con Marta ni haciendo compras, estaba aquí, viéndose con su compañero de trabajo mientras yo, su marido, el mismo que había confiado ciegamente en ella. Estaba apostado como un imbécil en el coche, tragándome la realidad a bocados. Saqué el móvil, abrí la aplicación del GPS y confirmé de nuevo la localización del coche de Valeria, no es que hiciera falta, pero lo hice por puro instinto. Por la necesidad de aferrarme a algo tangible mientras me temblaban las manos de la rabia. Revisé también la señal del micrófono, aunque la distancia al edificio era demasiada y apenas se oía nada más que ruido ambiente y alguna conversación difusa de gente entrando o saliendo. No sabía exactamente qué estaba esperando, si verlos salir, grabarles juntos o simplemente asegurarme de que no era un mal sueño, que esto estaba pasando de verdad y que, cuando cruzara esa puerta del hotel, no me iba a despertar en mi cama como si todo hubiese sido fruto de mi imaginación. Pasó más de 1 hora y media hasta que los vi salir. Ella apareció primero, con el pelo un poco desordenado, ajustándose la blusa mientras miraba disimuladamente hacia los lados, como si temiera ser vista. Aunque con esa actitud relajada de quien ya lo ha hecho otras veces y sabe perfectamente cómo comportarse. A los pocos segundos salió él, también acomodándose la camisa y metiéndose las llaves en el bolsillo mientras le decía algo que la hizo reír. Valeria se acercó, le dio un beso rápido, uno de esos besos que no son de despedida sino de promesa de que habrá más, y se subió al coche como si nada. El tipo se giró y se fue caminando tranquilamente hacia su propio coche, sin prisas, sin preocuparse de nada.
Esperé a que Valeria arrancara y saliera del polígono antes de encender mi motor y seguirla desde una distancia prudente, revisando cada pocos segundos la aplicación para asegurarme de que la tenía controlada. Volvió directamente a casa, conduciendo tranquila, con esa misma normalidad repugnante con la que durante semanas me ha estado mirando a la cara mientras planeaba estas escapadas. Aparcó, subió al piso y yo tardé unos 10 minutos más en decidir que no iba a entrar todavía. Necesitaba respirar, pensar, planificar cada palabra, cada segundo de lo que estaba a punto de hacer. No podía permitirme perder el control, por mucho que las ganas de gritarle, de romperle la mentira en la cara, me estuvieran quemando por dentro. Cuando subí, la encontré en la cocina, lavando unos platos, tarareando una canción que sonaba en la radio como si acabara de venir de un día cualquiera. Me miró, sonrió y me soltó. ¿Qué tal con tu primo? Me quedé unos segundos mirándola, en silencio, con la mandíbula apretada, intentando no estallar ahí mismo. Contesté con la voz más plana que me salió, todo bien, hemos estado desmontando unos muebles. Ella asintió, se secó las manos con el paño y añadió con esa tranquilidad que ahora me resultaba insoportable, genial, yo también he tenido un día bastante movido con Marta, pero hemos aprovechado para ponernos al día. La miré fijamente, aguantando las ganas de escupirle en la cara que sabía perfectamente dónde había estado, con quién y haciendo qué, pero no iba a hacerlo así, no le iba a regalar la oportunidad de fingir sorpresa. De negar, de llorar, de decir que todo es un malentendido. Me fui directo al salón, saqué el portátil y empecé a transferir las capturas de pantalla del GPS, las fotos que les hice cuando salieron del hotel y los audios del micrófono, aunque fueran de mala calidad. Los adjunté igual. Todo bien ordenado en carpetas, con fecha y hora. Necesitaba pruebas claras, irrefutables, no solo para ella sino para el abogado que, ya lo tenía claro, iba a ser mi próximo contacto. Cuando terminé, volví a la cocina y le solté con la voz más fría que he usado jamás, oye, mañana tenemos que hablar de una cosa importante. Ella me miró, un poco desconcertada, pero aún sonriente, como quien no sabe que la tierra se le va a abrir bajo los pies en cuestión de horas. Vale, ¿algo grave?, preguntó mientras se servía un vaso de agua. Contesté sin apartar la mirada, sí, muy grave. Se quedó un segundo en silencio, como si intentara leer algo en mi cara, pero al final asintió y dijo, de acuerdo, mañana lo hablamos. Me fui al dormitorio, cerré la puerta con llave y me senté en la cama mientras revisaba todo de nuevo. Cada imagen, cada audio, cada maldito segundo. Necesitaba verlo, revivirlo, clavarme bien dentro de esta realidad para no flaquear, para no dejarme llevar por ningún discurso barato de arrepentimiento, ninguna lágrima, ninguna excusa patética de las que seguro iba a soltarme cuando le pusiera todo esto delante. Esa noche no dormí, no podía, solo esperaba que amaneciera para que llegara el momento de la verdad. Pedro encendió las luces del salón a una hora en la que nadie debería estar despierto y colocó la carpeta con las pruebas encima de la mesa de cristal. Junto al portátil abierto y el vaso con el café que Lucía le había traído la noche anterior sin sospechar nada. Cuando la puerta del dormitorio crujió, él no apartó la mirada de la pantalla, donde se veían impresas las capturas de la ubicación exacta de su coche. Las fotos de Valeria saliendo del hotel y los audios con la voz rasgada de su esposa pidiendo un encuentro. Valeria, siéntate, dijo con la voz tensa, sin levantar la vista, y al escuchar cómo ella cruzaba el salón con esas zapatillas rosas que él le había regalado en Navidad, Pedro notó cómo el corazón se le estrujaba en el pecho. Pero mantuvo la calma, la misma calma helada que había necesitado para planearlo todo. Cuando ella se sentó, con los ojos desorbitados y el albornoz todavía húmedo, él deslizó la carpeta sobre la mesa.
Esto no es una broma ni un malentendido, empezó a decir, con la mirada clavada en ella, mientras abría la primera hoja con las fotografías a las 5 de la tarde del martes pasado. Tú entraste con Salvador a aquel hotel en Getafe. En esta captura se ve la matrícula del coche y la hora exacta, en estas otras, la forma en la que os tocáis antes de entrar, y en este audio puedo escucharte reconociendo tu culpa. Lucía alzó las manos, como intentando alejar la carpeta de su vista, y murmuró una excusa rota. Pedro, eso debe ser un error, tú sabes que con Salvador solo hablamos de trabajo, te lo juro, no es lo que parece. Él respiró hondo, contuvo un grito y mantuvo los ojos fijos en ella mientras, con la mano temblorosa, le enseñaba los mensajes de WhatsApp donde ella le decía te necesito y no paro de pensar en nuestro último beso. Aquel silencio entre ambos pesaba más que cualquier grito. Error, repitió Pedro, bajando un poco la voz, como si quisiera que solo ella le oyera. ¿Crees que has entrado en un hotel a hablar de facturas como si fuera una reunión de trabajo? Y antes de que ella intentara defenderse añadió, no me importa si él te cuenta historias de clientes aburridos o si te compraste ropa para ir a una fiesta, esto va de tu voz susurrándole que no puedes esperar hasta mañana. Que venga ahora, que vuelva a sentirte. Pedro se levantó de un salto, cogió el móvil y le enseñó el video que grabó cuando los vio salir. Valeria se cubrió la cara. En un gesto que él reconoció como el escudo con el que solía taparse cuando lo pillaba en una discusión, apartó la vista y susurró, no quiero hacerlo, por favor, no lo enseñes. Las manos de Pedro apretaron los bordes del teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos y, con la voz rota por la ira, soltó, si no fuera real, no estaría aquí. Ya no hay marcha atrás, Valeria, esto no se borra. Fue en ese instante cuando, presa de un impulso que no supo controlar, alzó la mano y le dio una bofetada seca en la mejilla izquierda. Ella gimió, tocándose la piel con los dedos, y retrocedió un paso contra la pared, los ojos inundados de lágrimas mientras repetía sin aliento, Pedro, por favor, cálmate. Él dio un paso adelante, con el pulso disparado, conteniendo las ganas de golpear la pared justo al lado de ella, y gritó, no me pidas calma cuando me has mentido todos estos meses. Golpeó la mesa con la palma y dejó caer encima de ella todos los papeles del GPS, de las fotos y de los audios. La violencia de la escena le hizo sentir asqueado de sí mismo, pero no dio ni un paso atrás. Cuando Valeria se llevó las manos a la barriga, como si necesitara protegerse de aquella tormenta que había desatado su marido, empezó a balbucear excusas inverosímiles sobre cómo todo era producto de un malentendido. De que él lo había montado para desprestigiarla, que alguien había manipulado su coche para tenderle una trampa y dejarla en evidencia. Pedro recogió un billete de la carpeta y lo agitó delante de su cara, mientras sus ojos chispeaban de rabia. Ah, sí, ¿y por qué no me lo dices tú? ¿Por qué prefieres inventar mil mentiras y verme aquí? Entregándote la oportunidad de confesar que todo esto es cierto. Su voz, al borde del quebradero, se inundó de una mezcla de dolor y furia, y con un puñetazo seco en la mesa, las tazas de café temblaron y el líquido oscureció la superficie de cristal. No voy a soportar tus lamentaciones ni tus lágrimas de cocodrilo. No voy a dejar que me mientas y luego me abraces como si nada hubiera pasado. Valeria, con los ojos hinchados y la ropa arrugada por la desesperación, dio un paso hacia él y le suplicó, Pedro, te amo, no sabes cuánto lo siento, por favor, dame una explicación, necesito que me perdones. Él la miró con desprecio y tristeza, apoyó la frente contra la pared, contuvo el aliento y le respondió con voz casi neutra, arrastrando las palabras, no hay nada que perdonar. Todo está roto. Yo también te amaba, o eso creía. Luego la empujó con suavidad pero con decisión hacia la puerta de la calle, apuntando a la salida con el mentón, sin apartar los ojos de ella.
Ella tropezó al atravesar el umbral, se giró y gritó con voz temblorosa, «Esto no se acaba aquí, Pedro, me vas a pagar cada segundo de esto». Él se plantó con las manos en los bolsillos, sin mover ni un músculo salvo sus pupilas, y contestó en un susurro que vibraba con dureza, «Mejor para ti será que no intentes hacerme daño. No voy a quedarme callado ni un segundo más en esta farsa». Valeria cerró los ojos, inspiró hondo y bajó la mirada antes de salir a la calle, dejando la puerta abierta tras de sí y un silencio que retumbaba en todo el piso, mientras Pedro se quedaba solo con su rabia, su dolor y la certeza de que la vida que había conocido se había terminado para siempre. Pedro despertó con el cansancio profundo de quien ha pasado la noche dando vueltas en la cama sin llegar a conciliar el sueño, con el eco de la puerta cerrándose tras la huida de Valeria resonando como una sentencia ineludible. Al incorporarse, sintió un vacío extraño en el salón, donde las tazas de café aún permanecían sobre la mesa como testigos silenciosos de la última discusión, y supo que no bastaba con la rabia para enfrentarse a lo que vendría después. Caminó hasta la cocina, encendió la luz y encontró la nevera prácticamente vacía, solo unas latas de refresco y un paquete de galletas casi entero. Como si todo el claustro de su vida anterior hubiera desaparecido de un plumazo. Mientras apuraba el café, su ira inicial fue desdibujándose en un silencio tenso, y se quedó mirando la cafetera sin querer reconocer que, por primera vez, no tenía con quien compartir ese ritual cotidiano. Salió a la calle sin chaqueta, notando el aire frío de la mañana madrileña en la nuca, y caminó sin rumbo por la acera, repasando en su cabeza cada imagen de Valeria abrazando a otro hombre en aquel hotel. Cada mensaje de WhatsApp que le juraba amor y fidelidad. No era la primera vez que un golpe le hacía tambalear la confianza, pero nunca hasta el extremo de pensar en rehacer por completo lo que había construido. A paso lento, se dio cuenta de que necesitaba algo más que rabia para seguir adelante, requería claridad para tomar una decisión definitiva sobre su matrimonio y, sobre todo, necesitaba reunir fuerzas para hablar con ella una última vez, para poner fin a la historia que él mismo había ayudado a escribir durante tantos años. Con la decisión presa en el estómago, Pedro envió un mensaje a Valeria pidiéndole que se reunieran a mediodía en la pequeña cafetería de la esquina de su barrio. El lugar donde solían tomarse un café antes de las cenas familiares de fin de semana. Para entonces, la rutina les parecía casi ajena a ambos, pero quiso mantener el escenario neutral, con la esperanza de que fuera imposible evadir la realidad entre las mesas de madera y las tazas de cerámica. Valeria llegó puntual, vestida con la misma camiseta que llevaba cuando él la encontró en la calle aquel día, con el pelo recogido en una coleta alta y los ojos rojos tras intentar dormir sin éxito. Se detuvo junto a la puerta, dudó un segundo y entró, sentándose frente a él con la mirada baja. No hubo abrazos ni excusas apresuradas al principio, solo un silencio compartido mientras el camarero les ofrecía la carta de desayunos. Pedro pidió un café solo y ella un té con limón, como si fuera la forma menos arriesgada de empezar. Después de un sorbo lento, él abrió el tema con voz firme pero sin estridencias. Quiero entender por qué has decidido romper de esa forma, sin darme la oportunidad de hablar antes de marcharte, y, mientras hablaba, apoyó las manos sobre la mesa como buscando sostén. Valeria respiró hondo y levantó la vista, escuchándolo sin interrumpir, dejando que el ruido ambiente de la cafetería amortiguara la tensión palpable entre ambos. Cuando alzó la voz, lo hizo bajito, no puedo explicarlo todo en un mensaje ni aguantar más el peso de mis mentiras. Me dejé llevar por algo que empezó como un error y se convirtió en una vía de escape de lo que sentía con Pedro. Él la miró sin parpadear, evaluando cada palabra y notando cómo la sensación de traición que le había incendiado el pecho se iba suavizando en parte por la honestidad dolorosa de ella. Siento que hemos dejado que la rutina,
las discusiones pequeñas y mi silencio crecieran hasta hacernos extraños, continuó Valeria, pero no es una puerta que pueda cerrar ahora con un, te lo juro, no volverá a pasar. No estoy segura de lo que quiero y no quiero que tú seas simplemente un espectador de mi caos. Pedro la oyó y sintió las últimas corrientes de rabia atenuarse, sustituidas por una pena profunda al saber que la mujer con la que había confiado era ahora una incógnita para él mismo. La conversación siguió entre interrupciones del camarero ofreciendo más té o un croissant, y Pedro mantuvo la mirada en Valeria mientras ella fumaba una calada de su nerviosismo con la taza vacía. Ella le ofreció una disculpa que no necesitaba adornos. Pedro, lo sé, no te lo puedo compensar con promesas, solo puedo ofrecerte la verdad de ahora, de lo que siento hoy. Él respiró hondo, bajó un instante la vista hacia sus manos enlazadas y contestó sin alzar la voz, yo necesito que decidas qué quieres de este matrimonio. Necesito ser realista sobre si queda algo que rescatar o si lo mejor es cerrar capítulo. Valeria apartó la mirada, con los dedos jugando sobre la servilleta, y dijo con voz quebrada, el cariño no basta para reparar todo, ni siquiera sé si quiero continuar siendo tu compañera. Pero no quiero perder lo que fuimos sin entender por qué hemos llegado aquí. Aquellas palabras, torpes y sinceras, devolvieron a Pedro una mezcla de alivio y tristeza. Quiso gritar que no quería un te quiero entender sino una decisión concreta, pero en lugar de eso inclinó la cabeza y presentó su propio ultimátum, si no hay voluntad para reconstruir. Prefiero que lo hablemos ahora y nos separemos de una vez, sin más mentiras ni reproches futuros. El silencio se alargó mientras Valeria asimilaba la frase, y cuando alzó la mirada para confirmarle que entendía cada palabra, Pedro supo que había llegado el momento de aceptar que su matrimonio ya no tenía marcha atrás. Ambos se incorporaron, pagaron la cuenta y salieron juntos al sol de la calle, caminando uno al lado del otro sin rozarse, con el peso de esa última charla grabado en sus rostros como un punto final que, pese a todo, les ofrecía la posibilidad de un nuevo comienzo por separado. Pedro cerró la puerta del piso vacío detrás de sí y se quedó de pie en el pasillo. Con la carpeta de papeles sellados en la mano y la llave colgando de los dedos como un testigo mudo de todo lo que había terminado justo en ese instante. Al llegar a la calle, el frío le recorrió la espalda y respiró hondo, notando como un nudo en la garganta se aflojaba un poco al confirmar que el divorcio era ya un hecho consumado. Durante las últimas semanas, había estado firmando documentos en la oficina del notario y entregando llaves del coche, de la cuenta bancaria conjunta y de aquel piso en Getafe donde ambos habían vivido hasta ese amanecer de confrontación. Resultaba surrealista pensar que, apenas un mes antes, compartían el desayuno y reían comentando la serie de moda como si su relación no fuera a romperse nunca. Pedro, esto es para ti, dijo la asistente del notario al entregarle un último sobrecerrado que contenía la copia final de la escritura que disolvía su matrimonio con Valeria. Él asintió con la cabeza sin pronunciar palabra y guardó el sobre en el bolsillo interior de la cazadora. Afuera esperaba Sergio, que, sin decir nada, le dio un par de palmadas en la espalda y le ofreció un cigarro que Pedro guardó en el bolsillo. ¿Y ahora qué?, preguntó Sergio con la voz grave, todavía en el umbral del edificio. Pedro lo miró y contestó con un tono que combinaba alivio y cansancio, no sé, tío. Supongo que empezar de cero, recuperar mi vida. Sergio esbozó una media sonrisa y dijo, pues ya sabes lo que te toca, buscar piso, renovar el currículum y, sobre todo, no cerrar la nevera hasta el lunes. Pedro soltó una carcajada breve y alargó el brazo para que su amigo le acompañara a caminar. Mientras avanzaban, discutieron los detalles prácticos del cambio, dar de baja la póliza de hogar, cambiar la titularidad del contrato de la luz, repartir las cosas que aún quedaban en el trastero. En ningún momento surgieron reproches ni reproches velados hacia Valeria, la conversación giró en torno a números,
direcciones, plazos legales y la necesidad de empezar su búsqueda de un lugar donde vivir solo. Cuando Sergio le preguntó cómo se sentía realmente, Pedro dejó caer los hombros y contestó con la voz baja y rasposa: he perdido más de lo que pensé que podía perder. Me queda el vacío de no saber qué va a pasar mañana, pero también la oportunidad de reconstruir mi rutina sin mentiras. Sergio asintió y espetó: a veces la oportunidad viene con factura, pero al menos tendrás espacio para respirar. Pedro asintió de nuevo y, al alejarse hacia el metro, vio su reflejo en la puerta de cristal, la sombra de un hombre al que le habían arrancado la seguridad y la confianza, pero al que aún le quedaba la libertad de decidir qué hacer con el resto de su vida. En los días siguientes, Pedro se afanó en convertir la incertidumbre en proyectos concretos. Primero consiguió un piso pequeño, algo que le permitiera reducir gastos y dedicar parte del mes a un curso de diseño gráfico que siempre había querido probar. Luego habló con un terapeuta, para ordenar las emociones que no cabían en cartas legales ni en conversaciones con amigos, y en la primera sesión soltó con voz temblorosa: pensé que lo peor era la traición. Pero ahora descubro que lo más difícil es encajar la imagen que tenía de mí mismo con el tipo de decisiones que me tocó tomar. El terapeuta sintió sin interrumpir y le dejó sacar todo lo que llevaba dentro: la rabia, el dolor, el miedo a repetir errores y la sensación de que había ignorado señales durante demasiado tiempo. Al salir de la consulta, Pedro sintió por primera vez en semanas un ligero respiro, como si poner aquellas emociones sobre la mesa le permitiera recuperarse un poco. Una tarde, mientras descargaba unas cajas con sus libros en el nuevo piso, sonó el teléfono. Era Valeria. Pedro dudó un instante antes de contestar. Pedro, perdona que llame, sé que es tarde, pero necesitaba decirte que... Él la escuchó callar, conteniendo las ganas de interrumpirla. Tras un silencio pesado, ella continuó: quería agradecerte que no hayamos terminado mal del todo y, aunque la herida esté abierta, veo que intentas seguir adelante. Eso me importa. Pedro cerró los ojos y respiró hondo antes de responder: Valeria, yo también agradezco que ambos hayamos aceptado lo que pasó. No hay vuelta atrás, pero espero que encuentres lo que buscas. Ella le deseó suerte y colgó. Ese breve intercambio le subrayó que, pese al daño, aún quedaba espacio para la empatía humana. Con los meses, la antigua casa dejó de ocupar sus pensamientos. Pedro encontró satisfacción en su curso de diseño, descubrió que le gustaba trabajar con tipografías y colores, y empezó a ofrecer sus servicios a conocidos para rediseñar logos de pequeñas empresas locales. Abrió un perfil profesional en una plataforma de autónomos y recibió el primer encargo, el cartel de una cafetería nueva en el barrio. Se levantaba cada mañana con la incertidumbre de no saber qué le depararía el día, pero ya no era la misma inquietud que al salir del notario. Esta era una ilusión contenida. Un deseo de ver su nombre en un proyecto terminado. De vez en cuando, recordaba a Valeria, al matrimonio que había soñado y que se deshizo al descubrir la infidelidad, y comprendía que había aprendido algo fundamental. La importancia de la mirada al otro para no dejar pasar el peligro de la rutina y la desconfianza. Sabía que la vida no ofrece garantías y que, en cualquier momento, él también podría fallar o ser herido, pero después de enero infernal, se sentía preparado para afrontar esa realidad con honestidad. En la última página de su cuaderno de apuntes, anotó un pensamiento que resumía todo lo que había aprendido: la verdad duele, pero la mentira mata. Luego cerró el cuaderno y, con la carpeta de pruebas archivada en un cajón, salió al balcón, respiró el aire vespertino y dirigió sus pasos hacia el estudio donde le esperaba su primer encargo real.
Mientras caminaba, con el sol cayendo y las farolas encendiéndose, entendió que el final de aquella historia era también el comienzo de otra, escrita por él mismo, sin mentiras ni visitas clandestinas. Con la certeza de que cada decisión que tomara a partir de aquel momento tendría el peso de la verdad y la libertad que siempre había buscado.